Saludos, mi nombre es Ricardo Cruz. Es un privilegio estar nuevamente aquí con ustedes para compartir la palabra del Señor. Pero, ¿verdad? Antes que todo, quiero hacer una pregunta sumamente importante. ¿Qué es el Evangelio? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿O simplemente no sabes cómo contestarla? Bueno, sea el caso que sea, ¿verdad? Quiero enfatizar que es sumamente importante saber contestar esta pregunta sin titubear o vacilar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta pregunta es el fundamento de toda nuestra vida y también como, ¿verdad? Nuestra vida como cristianos. Pero realmente, ¿verdad? Esta es la contestación realmente del fundamento de nuestra vida. Es importante saber contestar esto. Y primeramente, antes, ¿verdad? Quiero hablar qué significa la palabra evangelio. La palabra evangelio literalmente significa buenas noticias o el buen mensaje, ¿verdad? Quiere decir que cuando hablamos del evangelio, ¿verdad? Cuando hablamos de él, estamos literalmente hablando buenas noticias. Estamos hablando a las personas de muy buenas noticias. Y les pregunto, ¿qué son esas buenas noticias? Pues déjenme contestarles rapidito. Si hay una buena noticia, pues lamentablemente pues hay una mala noticia. Y entonces, ¿cuál es esa mala noticia? Pues en Génesis 3:22, ¿verdad? Al 24, ahí fue donde el hombre fue sacado del Edén por desobedecer al Señor. Al suceder esto, el pecado entra al mundo y dice en Romanos 3:10, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Verdad? Este texto nos deja claro que a causa del pecado todos nos desviamos de Dios, haciendo que ninguno fuera justo delante de los ojos de Dios. En Romanos 5:12 lo dice aún mejor. Mira lo que dice en Romanos 5:12, vayan conmigo ahí. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto dice ahí, todos pecaron. Y esta es la mala noticia, que, ¿verdad? Hemos heredado la muerte a causa del pecado. La muerte física y la muerte espiritual, ¿verdad? La física es nuestro cuerpo, morimos, ¿verdad? Físicamente, pero también la muerte espiritual, que es totalmente separados de Dios a causa de eso. Y esa es la mala noticia. Entonces, ¿verdad? Debemos recordar, ¿verdad? Que Dios es un Dios justo. Dice en Deuteronomio 32, Él es nuestro protector, sus obras son perfectas, sus acciones son justas. Es el Dios de la verdad. En Él no hay injusticia. Él es justo y verdadero. Dice también en Salmos capítulo 7, versículo 11, ¿verdad? Y 13, dice que está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco. Hemos podido, ¿verdad?, ver a través de la Biblia cómo el Señor aborrece el pecado. Si leemos el Viejo Testamento, ¿verdad?, y toda la Biblia, vemos cómo realmente Dios aborrece el pecado, porque va en contra de él, ¿verdad? Y quiero enfatizar nuevamente que Él es un Dios que es totalmente perfecto. En Él no hay mancha alguna. De Él provienen todas las cosas buenas, como dice en Santiago 1:17. ¿Verdad? Y según Romanos 3:10 nos hace ver que no podemos escapar de esta sentencia de muerte por nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿cómo podemos escapar de esta naturaleza? Porque si la heredamos, ¿cómo podemos escapar de ella? ¿Cómo podemos salvarnos? ¿Verdad? Si estamos condenados a esa muerte. Pues mira, pues había una sola persona que sí podía y lo hizo por su propia voluntad. Y adivinen quién es. Su nombre es Jesucristo. Jesucristo. Por Él es que entonces podemos, ¿qué? Por Él podemos encontrar salvación de esa naturaleza, porque Él vino a pagar ese precio por nosotros, por su propia voluntad, como dije, ¿verdad? Y por medio de Jesucristo entonces que se cumplen dos cosas: la justicia de Dios y también el amor y la gracia, porque eso es todo, ¿verdad? La naturaleza del Señor, Dios, un Dios justo, pero también un Dios amoroso y lleno de gracia.
Y por medio de Jesucristo se cumplen esas dos naturalezas. Porque a Jesús morir, que cumplió nuestra sentencia, pagando el precio, haciendo justicia, porque alguien tenía que pagar por eso. Igual si tenemos un juez que es justo y alguien comete un delito, ¿verdad? Esa persona que tiene que pagar por ese delito. Y eso lo hace al juez, un juez justo. Pues como esa es la naturaleza del Señor, por eso Él vino, Jesucristo, y pagó ese precio, pero también es un Dios amoroso y lleno de gracia, y entonces nos da que la salvación y nos da el privilegio de ser llamados que sus hijos. ¿Ah? Entonces esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia, hermano, que Jesucristo pudo venir, ¿verdad? Y ser nuestro mediador. Y hermano, en otras palabras, cuando hablamos del Evangelio y de qué realmente se trata, el tema principal no es, ¿verdad? Cuando hablamos del Evangelio, ese tema principal no va a ser que nuestro éxito personal, ambición propia, dinero, bienestar personal, salud integral, etcétera. Tampoco el tema principal va a ser que ministerios, ser pastor, ser maestro de la palabra, líder de la adoración. Ese no es el tema principal, ni tampoco son los programas ni las actividades de la iglesia, y, ¿verdad? Entre otras muchas otras cosas. O sea que en palabras cortas, el tema principal no se trata que nada sobre nosotros. No, el tema principal es Jesucristo. De Él, cuando hablamos del Evangelio, es Él el tema principal. Y de hecho, esto lo podemos ver en la Biblia entera, desde un principio. Y puedo dar un montón de ejemplos ahora mismo. Puedo decirle un montón de ejemplos de cómo podemos ver a Jesús y cómo la Biblia ya que profetizaba de que iba a venir un Salvador. Y voy a coger una historia rapidito, ¿verdad? Una historia famosa de la Biblia que muchos, ¿verdad? La hemos visto diferente, pero para que vean cómo está Jesucristo metido en esa historia, ¿verdad? Muchos, ¿verdad?, usan la historia de David y Goliat para predicar que el gigante Goliat representa nuestros problemas personales y cómo debemos enfrentar nuestros gigantes y derrotarlos. Pero el protagonista ideal de esta historia no era ni el mismo David. Realmente, David me imagino ni que sabía que él estaba realmente profetizando de que iba a venir alguien mejor que él, que iba a hacer todas estas cosas, sino que el personaje principal es Cristo. Y mira la comparación, ¿verdad? Quien ganó la victoria derrotando el gran gigante que nadie pensaba que se podía vencer. ¿Y cuál es ese gigante? La muerte y el pecado. Y cuando David le cortó la cabeza a Goliat, ahí hacía referencia a Cristo, porque dicen en Génesis 3:15 que el Hijo del Hombre iba a venir y que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Entonces, es como realmente una representación de Cristo. Todas estas historias famosas que conocemos, la mayoría, si podemos profundizar en ellas, podemos ver a Cristo. Y ahí, hermanos, podemos ver que todo lo que nosotros conocemos de nuestra vida, ¿verdad?, como cristianos, y en esta vida, realmente el principal y el protagonista de todo esto es Jesús. Ese es el verdadero evangelio. No son nada de nosotros, nada fuera de eso. Y no me tome mal, es muy bueno servir en la iglesia, eso es importante, pero eso viene como consecuencia de amarle a Él, porque son cosas que hacemos por Él, ¿verdad? Por amor a Él y por amor a la iglesia y a los demás. Pero eso no es el mensaje principal. El mensaje principal debe ser que Jesús vino a esta tierra, murió por nosotros cuando no merecíamos, ¿verdad?, ser salvados, y nos dio, ¿verdad?, la potestad de ser llamados que sus hijos. Ese es el verdadero evangelio. Y hermano, con esto finalizo. Y ¿verdad?, esto es algo corto, ¿verdad?, de lo que hemos estado hablando en los jóvenes los viernes, ¿verdad? Estamos aquí en la iglesia Senda de Amor a las 7:30. Y ¿verdad?, invito, ¿verdad?, si eres un joven, que vengas los viernes. Son desde las edades de 17 a 30 años. Y ¿verdad?, sería un privilegio y un honor que pudieran estar con nosotros. Dios les bendiga.